Muy buenas a todos y a todos. Estamos en un nuevo programa de Alderiques de Asturias. En este caso, hoy aldericamos con Miguel. Estamos en La Simiente, en el Entregu. Miguel, muy buenas, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ti por darnos la oportunidad. Falaremos que estamos en el Entregu, vamos a falar de La Simiente, este centro autogestionado. Para la xente que nos está agollando, ¿qué podemos contar de cuál fue la historia de este centro La Simiente? Bueno, pues el Centro Social La Simiente empezó, lo que el proceso de inicio fue en otro llado que no era La Simiente, empecemos reuniéndonos en un chigre, fae más o menos 2 años y medio, y bueno, principalmente el primer motivo que provocó que nos xuntáramos, ¿no?, y decidiéramos a facer esta asociación, este centro social, fue la pasividad reinante en esta cuenca del Nalón, que facía que muchos quisiéramos que volviera a haber un activismo que en años anteriores había habido y que agora está vacío del todo. Y después, una vegada entamado este proyecto, Miguel, tenéis un rápido de actividades, bueno, ya sois un poco conocidos lo que hay en la cuenca del Nalón. ¿Qué puedes contar a la xente de lo que estáis haciendo? Bueno, pues desde La Simiente, desde que empecemos, hicimos varias cosas, ¿no? Tuvimos talleres de diferentes materias, ¿no? Pues de circo, taller de teixir lana, de muchas cosas, bicicletas. Después también otra parte importante fueron les charres, ¿no?, que solíamos hacer los jueves, no todos los del mes, pero sí regularmente, y que también van de temas pues extremados de todo, de temas más culturales a temas más sociales o más reivindicativos, políticos o de cualquier índole. Y después también algo que hacemos regularmente y el cine, ¿no? Tenemos cine todos los miércoles en el local y bueno, pues también con mucha diversidad, ¿no?, en nuestras ciudades. Creo que hay una constante importante. Y por otro lado también importantes las reivindicaciones, tanto de temas municipales como otros más globales que no solo afecten a la xente de aquí. Y Miguel, una de las centros que puede estar haciendo la xente y un poquitín cuál fue la acogida de lo que fue la xente de la cuenca en general del Nalón. Bueno, la acogida, como siempre, va a haber xente que y parezca bien lo que faes y siente que y parezca mal lo que faes. Por suerte hubo ciertas actividades como por ejemplo retomar la tradición de la foguera de San Xoán en el pueblo, que sí que tuvo muy buena acogida entre los vecinos. Otros no tanto, pero bueno, nosotros de momento estamos contentos de la acogida que nos dio la xente de aquí y bueno, xente también de otros puntos de Asturias. ¿Y la programación cómo la vais haciendo? ¿Mes per mes o tenéislo más programado a más largo plazo? No, la programación normalmente suele ser mes a mes, ¿no? Pues a final hacia mediados, finales del mes, sacamos la programación del mes siguiente y así vamos furrulando, ¿no? Siempre eso, con esos denominadores, ¿no? Que los miércoles suele ser el día dedicado al cine y los jueves los días dedicados a las charres, y si acaso pues los viernes suelen ser los días en los que solemos programar alguna folicia también para desestresar un poco y bueno, que no sea todo tralla. Miguel, pues queremos daros la enhorabuena y les gracias porque también tuvimos la oportunidad aquí de hablar del nuestro programa de televisión y damos la enhorabuena por este día porque estáis haciendo tan importante en estos tiempos, pues que la xente tienda un poquitín a asuntarse, a concellarse y a trabajar a comuña. Muchísimas gracias, Miguel, por atendernos. Muchas gracias a vosotros y bueno, decir desde aquí que cualquier persona sobre todo de la cuenca del Nalón, pero también de otros sitios de Asturias, que quiera participar de este centro social autogestionado, tiene las puertas abiertas y nada, invitamos a todos a que paséis por aquí, que no comemos a nadie. Pues vamos a comentar a la xente a que pase por este centro, La Simiente, en el Entregu, este centro autogestionado, y hasta aquí esta entrevista. Damos las gracias a Miguel, como decimos aquí en Alderiques de Asturias, hasta otro programa. Muchas gracias.